Ok, vamos a compartir y vamos a... Lo que vamos a hablar en esta noche es la educación en el Antiguo Testamento. Educación en el Antiguo Testamento. Vamos a ver eh, cómo era la educación en el Antiguo Testamento, pero vamos a dar un pequeño repaso de lo que hemos estado avanzando durante estas clases ya. Por ejemplo, hemos estado hablando de que debemos de enseñar porque es un mandato de Dios. Es un mandato de Jesús. Y en todas las escrituras nosotros hemos visto de que nos da la enseñanza o el mandato de enseñar a, a los demás, o sea, predicar el evangelio, enseñar el evangelio. Lo que hoy vamos a hablar es la educación en el Antiguo Testamento. Eh, Vamos a ver la naturaleza, la importancia y contenido de la Biblia son aspectos muy importantes para la educación cristiana. Para todo creyente, la Biblia es la palabra de Dios. Ella comunica una revelación válida de la voluntad de Dios. La Biblia inspira a sus lectores porque los hombres que la escribieron fueron inspirados por Dios. Hermano Pastor Rubén, por favor, 2 Timoteo 3:16, ¿puede leer? Sí, un momento, estoy buscando. Ok. 3:16 dice así. Segunda Timoteo 3:16. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Toda la escritura, dice, es útil para enseñar, ¿no? Nuevamente, no vuelva a repetir la enseñanza. Entonces, si nos damos cuenta, hermanos, toda la Biblia es una inspiración. ¿Por qué es una inspiración? Porque los hombres que la escribieron fueron inspirados por Dios. La escritura provee a la educación cristiana el fundamento de su filosofía, la base de sus principios y el contenido de su currículo. En la Biblia también se encuentran claves para la metodología y la actividad. Vamos a ver cómo era o cómo era la educación cristiana en el Antiguo Testamento. Número uno, vamos a ver la herencia del Antiguo Testamento. Vamos a ver algunos puntos importantes en esta noche. Por ejemplo, la herencia del Antiguo Testamento, número uno, inciso A, características generales. Vamos a ver qué nos quiere decir esto. Dado que el cristianismo, escuche bien esto, dado que el cristianismo ha conservado una gran parte de su herencia hebrea, se puede caracterizar como el cumplimiento de la ley de Moisés a como un judaísmo transformado. Mire, esto es importante, hermano querido. Yo creo que podamos entender la herencia del Antiguo Testamento. La herencia del Antiguo Testamento. Mire, dado que el cristianismo ha conservado gran parte de la herencia hebrea, se puede caracterizar como el cumplimiento de la ley de Moisés hasta nuestros tiempos. O sea, la educación, hermano, ha sido una herencia para nosotros desde el Antiguo Testamento. La educación, una actividad primordial en énfasis hebreo a la enseñanza y la instrucción, les ayudó a permanecer como el más persistente y resistente e irreprensible de los pueblos. Hermano querido, dentro de la educación cristiana, podemos entender que esto ha sido una herencia. Nosotros le hemos heredado esa herencia desde los tiempos de Moisés. Y para nosotros es como el cumplimiento
en el Nuevo Testamento. O sea, en el Antiguo Testamento se cumple en el Nuevo Testamento. O sea, para nosotros es una herencia esto. Mire, esto es importante. Dentro del inciso A, habla la educación centrada en el hogar. ¿Sabe qué? Esto es sumamente importante, que la educación se puede centrar en el hogar. La familia, ¿sabe qué? La familia era el lugar importante de la actividad educativa y el padre era responsable de instruir a sus hijos. Deuteronomio capítulo 6, del 6 al 9, hermana Felipa, por favor. ¿Dónde el pastor? En las escribirás y las escribirás y los postes de tu casa y tu puerta, dice pastor. Hasta 9. Sí, versículo 9, ¿desde qué versículo era, pastor? Desde el 6 al 9. Oh, ya, disculpe, pastor. Y de estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa, andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes, y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Ok, hermana, gracias. La educación del Antiguo Testamento, número 1, la herencia del Antiguo Testamento. Como que se viene a cumplir del Antiguo al Nuevo Testamento. Y dentro de eso, mire que esto es importante lo que hemos leído. La educación centrada en el hogar. La educación centrada en el hogar. La familia en el Antiguo Testamento era el lugar más importante de la actividad educativa y el padre era responsable de instruir a sus hijos. El papel que desempeñaba el padre judío contrasta completamente con la actual dependencia de la influencia de la madre para moldear la vida de nuestros hijos. ¿Sabe qué? Ahí habla en Deuteronomio capítulo 6. ¿Cuál era la importancia de la educación en el Antiguo Testamento? Pastor Francisco, buenas noches. Pastor Valdir, muy buenas noches. Siento mucho presentarme en este momento porque estábamos en otras actividades, pero ya estamos acá, ya estamos con mi esposa, así que estamos atentos para lo que se dé el tema del seminario. Buenas noches, pastor, y buenas ¿Cómo noches, está? hermanos, pastores que están conectados. Pastor, en este punto, estamos la educación, la herencia, la educación en el Antiguo Testamento. Y estamos hablando de la educación centrada en el hogar. Y lo que lo estoy explicando, y yo quiero que usted intervenga en esta parte, lo que lo estoy explicando, que en el Antiguo Testamento, el hogar era el lugar más importante para la educación según Deuteronomio capítulo 6.
y te la repetirás a tus hijos estando en la cama, sentado, caminando y todo. La primera escuela teológica, podemos decir, era el hogar. Y aquí está mi pregunta. ¿Cómo estamos hoy en día nosotros a nivel general con la educación teológica en la casa? ¿Será que le estamos enseñando a nuestros hijos y estamos cumpliendo lo que dice Deuteronomio capítulo 6, versículos 6 a 9, que se le debemos de repetir a nuestros hijos, estando sentados, caminando, andando, viajando? ¿Cómo está a nivel general la educación cristiana dentro del hogar? Amén, pastor. En Éxodo capítulo 6, versículo 6 en adelante, dice, por tanto dirás a los hijos de Israel, yo soy Jehová y yo os sacaré de debajo de las tareas pesadas de Egipto y os liberaré de su servidumbre y os redimiré un brazo extendido y con juicio grande y os tomaré por mi pueblo y seré vuestro Dios y vosotros sabréis que yo soy Jehová, vuestro Dios, que os sacó debajo de las tareas pesadas de Egipto. Pastor, sencillamente es importante tomar en cuenta esto. Y cuando usted pregunta cómo está en este tiempo, sencillamente estamos haciendo las cosas muy livianas. Aún el liderazgo, pastor, hemos estado tomando muchos conceptos de liderazgo y el liderazgo antiguo fue y será siempre el mejor de estos tiempos, porque hay mucho libertinaje, hay mucho show, hay muchas facilidades. Aún cuando yo conocía esto en el año 2000, los seminarios era más complicado, más prolongado. Yo estudié los seminarios en el año 2002, inclusive. Los libros son más gruesos. Los libros tenían más contenido. Teníamos que leer el capítulo entero, ¿me entiendes? De un libro. Entonces, es muy liviano. Ahora, sencillamente lo simplificamos, lo que es los mandamientos, aunque Jesús dijo, ¿no? Amarás a tu Dios con con toda tu mente, con todo tu corazón, con toda tu fuerza, y luego, el segundo mandamiento, ¿no? También habla sobre el prójimo, ¿no? Que estamos hablando sobre nosotros, sobre la familia, sobre nuestra misma familia de nosotros. Le dio la libertad para simplificarlo, pero lo estamos tomando muy livianamente, pastor. Sencillamente hay mucho libertinaje en este tiempo, amados, los testimonios, los testamentos, los mandamientos se está tomando por encima. Hoy por hoy nadie sabe qué es santidad, pastor. Nadie está poniendo su parte de lo que es santidad. Y su palabra bien clara dice que nadie va a entrar al reino de los cielos si no tiene santidad. Él, el santo, el que llama a sus hijos, son santos, son santificados. Pero si no estamos bien, por más que estemos como estemos, todo liviano, de repente, si me permite un poquito más, le voy a contar una pequeña historia de un pastor que le pasó esto. Murió el pastor. Y cuando murió, dice que había una persona grande en la puerta. Y le dijo, ¿y tú quién eres? ¿Qué haces aquí? Yo le serví al Señor 30 años. Es que no te conozco. Pero yo alabé, yo prediqué, yo hice campaña. No te conozco. Si tú dices que le serviste al Señor, vuelve a la tierra porque te voy a dar una oportunidad más para que empieces a hacer las cosas como dicen las Escrituras. Si las haces las cosas como las Escrituras, entonces vuelve, vas a volver y te voy a dejar entrar. Siendo así, no te voy a dejar. Si no lo haces, no te voy a dejar entrar. Ahora, pastor, cuando usted me dice, ¿cómo está en este tiempo el formato de las familias? Estamos viviendo muy livianamente, pastor, y es verdad. No podemos apuntar a nadie, sencillamente la formación, a unos mismos pastores, el hecho que tenga un credencial o algo, cree que todo está bien. No, no es así, pastor. Entonces, busquemos la forma de ser de verdad una iglesia santa. Estamos hablando de la santidad, que una iglesia no tiene que tener problemas, testimonios malos.
que no haya más falsedades, que no haya más encuentros negativos. Entonces vemos que esas cosas no estamos mostrando frutos. Con esa palabra quiero animarle, pastor, igual de una forma muy especial, que el Señor nos ayude a tomar esos mandamientos, las cosas, el formato de la familia, que que podamos ser ejemplo para que podamos también transmitir a otras familias nuevas que están viniendo. Así que Dios tiene su tiempo para cada uno de nosotros, Pastor Valdir. Gracias. Amén. Hablábamos de la educación centrada en el hogar. ¿Sabe qué? Cuán importante era, y eso nosotros tenemos que seguir, y la anterior clase yo les decía, que el niño tiene que ir a la escuela dominical, si es bebé todavía, por lo menos que no haya visto orar en casa, que no haya visto leer la Biblia en casa. Y si es adolescente, ya ir con su Biblia, sabiendo orar o saber algunos libros, algunas historias bíblicas. ¿Sabe qué? Y dentro del judaísmo, dentro del mundo hebreo, la familia era el lugar importante de la actividad educativa y el padre era responsable de incluir a sus hijos según Deuteronomio capítulo 6. Nuevamente, Pastor Rubén, léame Deuteronomio capítulo 6, de 6 al 9. Amén. Así dice la palabra de Deuteronomio 6:6. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. 9. Y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos. Y las Mire, escribirás en los postes de mi casa y en tus puertas. mire, era tan importante, yo creo que podamos entender cómo estamos nosotros fallando en nuestros hogares, ¿no? Y siempre yo me voy acá al ejemplo del colegio. El niño tiene que ir al colegio sabiendo saludar, sabiendo decir por favor, lo siento, perdón, respetando, ¿no? Pero muchas veces nosotros como padres decimos, ¿quién es tu profesor? ¿O quién es tu profesora que no te enseña a saludar? No, la pregunta es, ¿quién es tu padre que no te enseña a saludar? Ahora, en el mundo evangélico, en el mundo cristiano, les decía, el niño tiene que ir a la iglesia o tiene que asistir a la escuela dominical sabiendo orar, yendo con su Biblia. Mucho más, hermanos, si nosotros somos líderes de la iglesia, mucho más si nosotros somos pastores de la iglesia, mucho más si nosotros ya hemos tenido a nuestros hijos dentro del seno familiar cristiano. Entonces nuestros hijos deben de mirar si nosotros escuchamos música cristiana, si nosotros oramos, si nosotros estamos leyendo la Biblia. Por eso le preguntaba, ¿cómo está la educación cristiana dentro de nuestros hogares? ¿Será que estamos cumpliendo con eso o no? Pastor Valdir, que me gustaría aportar un poquito más, si me permite. Sencillamente, en la otra parte que me faltaba aclarar, el sistema de lo que es las redes sociales está apartando mucho por la distracción en lo que es el celular. Los niños ya se están formando así muy tercamente. El celular lo toman como un juguete, pero es es una destrucción en su cerebro. Entonces, las redes y lo que son las máquinas que hoy están, empieza la educación en la casa. ¿Quién es el que tiene la tecnología en la mano? Son los papás. Ahora ya vienen al colegio y los mismos compañeros del colegio llevan celular y entre ellos están viendo otras cosas, otras redes, otras situaciones y le está cambiando el cerebro, le está cambiando la forma del contexto de la palabra.
Entonces hay que transmitirle que la iglesia tiene que ser centrada en la casa y en la iglesia y donde vaya. Va a ser difícil, no es tan fácil decir que nosotros vamos a ser honestos, pero en el momento que se da, hasta para nosotros mismos como pastores, abrimos las redes, buscamos mensajes o buscamos una adoración y ¡brum! Sale una cosa que no lo queríamos ver, por ejemplo. Que Dios nos pueda ayudar, pastor. Gracias. Amén. Tiene toda la razón, pastor. Y nuevamente le vuelvo a reiterar, no dejemos la responsabilidad de nosotros como padres, uno, al colegio, a los profesores, dos, a la iglesia, al pastor o a las maestras de la escuela dominical. Número tres, no le demos la responsabilidad de criar a nuestros hijos a un televisor, a un celular o a una persona que nos colabora. Entonces, la herencia del Antiguo Testamento, especialmente, es como que nosotros hemos heredado esa enseñanza de Moisés. Es una herencia y la educación centrada en el hogar, en el mundo hebreo, hermanos, era o es sumamente importante. Miren lo que dice Proverbios 1:8. Oye, hijo mío, la instrucción de tu padre. Oye, hijo mío, la instrucción de tu padre y no desprecie la dirección de tu madre. Entonces, tanto el padre como la madre son los responsables de la educación en el hogar. Los dos. Acá habla como que en Deuteronomio capítulo 6 le da la responsabilidad al padre, ¿no? Y se la repetirás a tus hijos y se las enseñarás estando acostado, cuando te levantes, cuando camines, y pondrás en los dinteles de tu hogar. Y acá la madre le dice, oye, hijo mío, la instrucción de tu padre y no desprecie la dirección de tu madre. O sea, tanto el padre como la madre son los responsables de llevar la educación en el hogar. Entonces, papás, que estamos acá, pastores, enseñemos a nuestras iglesias que nosotros como papás somos los responsables de enseñarle a orar a nuestros hijos, de enseñarle a leer la Biblia, de sentarnos con ellos a leer la Biblia, de sentarnos con ellos, a escuchar una música cristiana, a orar con ellos, cosa que cuando vaya a la iglesia, oye, y mira a este niño cómo ora, cómo lee la Biblia, cómo busca, ¿por qué? Porque él fue educado, como dice la palabra. Inciso B, lugares de adoración. Estamos hablando del Antiguo Testamento. Vamos a ver cómo eran los lugares de adoración en el Antiguo Testamento. La primera función de la sinagoga fue la instrucción en la ley. Es probable que la sinagoga como institución haya surgido para llenar una necesidad durante el tiempo del exilio y dificultad nacional en Babilonia y Persia. Más de un judío exiliado preguntó, ¿cómo cantaremos cánticos de Jehová en tierra de extraño? Salmos 37, 137, 4. ¿Sabe qué? Para los judíos era muy importante el lugar de adoración. Y como que ya hubo un sistema, o como que vino el exilio y mucha gente fue llevada cautiva de los judíos en diferentes partes del mundo o de ese tiempo, entonces como que dijeron, ¿ahora qué hacemos? ¿Ahora qué hacemos? ¿Cómo nosotros vamos a adorar siendo judíos en lugares extraños? Entonces, ahí es que viene la sinagoga. O sea, la primera función de la sinagoga fue la instrucción de la ley. Enseñarle la Biblia, enseñarle la Torá a los judíos que habían sido exiliados. Es probable que la sinagoga como institución haya surgido para llenar ese vacío. Entonces, como los judíos, hermanos queridos, entiéndame esto, como los judíos estaban exiliados, estaban de esclavos, no podían ellos ir al lugar donde se había establecido orar.
Entonces viene la sinagoga, surge la sinagoga para llenar ese vacío. O sea, para que el judío pueda ir a la sinagoga y entender y que le enseñen. Seguimos hablando de enseñanza. Entonces, en Salmo habla, lejos de su amada tierra, la sinagoga se convirtió en un lugar de adoración comunitaria y ayudó a Judá a perseverar su particular forma de vida bajo circunstancias adversas. Entonces, la sinagoga en el mundo judío, en el Antiguo Testamento, vino a suplir esa necesidad que ellos no podían darle la educación a sus hijos en su casa. ¿Por qué? Porque estaban esclavos ellos, no estaban en Judá. Entonces vino la sinagoga y abrió ese espacio para que ellos puedan ir y aprender la ley. Entonces, la educación en el Antiguo Testamento ha sido como una herencia para nosotros y tiene que ser una herencia. Por ejemplo, dentro de la educación centrada en el hogar, nosotros, hermanos, como papá, debemos de ser el ejemplo para nuestros hijos, de leer la Biblia, de orar, de que ellos nos miren y buscar el lugar de adoración. ¿Sabe qué? Eso es sumamente importante. Vamos a seguir. Una pregunta, pastor, puedo Claro, hermano. preguntarle, cuando habla en Salmo 137, versículo 4, dice, ¿cómo cantaremos cánticos de Jehová en la tierra de extraños? ¿Cómo era el cántico, pastor? Más que todo, el cántico no se refiere directamente a una canción, sino Ya, ellos preguntan, ¿cómo vamos a adorar a Dios en tierra ajena? O sea, ¿sabe qué? Porque en el mundo judío, para ellos era sagrado el lugar donde el sacerdote o donde los líderes de ese tiempo establecían un lugar para ir a adorar a Dios. Para ellos era sumamente importante y sagrado. Entonces, cuando vino el exilio, lo exiliaron a todos y ellos preguntaban, ¿y ahora qué hacemos? Porque ellos estaban en un lugar, estaban en países o en tierras paganas. Recordemos a Daniel, cómo era donde vivía Daniel. Entonces, ellos decían, ¿ahora qué hacemos? No podemos adorar, no tenemos la libertad para que yo pueda adorar a Dios, no tengo la libertad para ir a adorar al monte sagrado donde los judíos me dijeron que tengo que orar, no tengo la libertad para que enseñe a mis hijos. Entonces, a eso se refiere cuando habla de cántico, se refiere, ahora, ¿qué hago para adorar a Dios? ¿Qué hago para adorar a Dios? Y es ahí que surgen las sinagogas. Seguimos. La educación en el Nuevo Testamento. Amado, una preguntita, ¿adoración y cántico es lo mismo? La adoración, pastor, viene a ser todo lo que hacemos. Amén. Todo lo que hacemos. Si estamos saludando, estamos en el mercado, la adoración es una forma de vida, ¿no? Expresión. Y no sé si avanzaron en teología de culto o algo, pero muchas veces nosotros decimos, vamos a cantar una alabanza de adoración. He escuchado, siempre decimos, ¿no es? O el director de la alabanza dice, vamos a cantar una alabanza de adoración. Está mal dicho, pues, porque adoración es todo lo que nosotros hacemos. Todo, mi forma de vida tiene que ser adoración. En todo el sentido de la persona que actúa y expresa es la adoración. Bien. Lo que actúa y expresa es la adoración. Ahora, educación en el Nuevo Testamento. Mire, inciso A, es la influencia del Antiguo Testamento. Y como les decía, es una herencia. Todo lo que estaba en el Antiguo Testamento viene y se tiene que cumplir
en el Nuevo Testamento. Basta solo con observar la cantidad de referencias del Antiguo Testamento que se encuentran en el Nuevo Testamento para darse cuenta de que desde sus inicios el cristianismo fue influenciado por la educación hebrea. Sin embargo, Dios le reveló al autor del libro de Hebreos que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. Hebreos 11:40. Jesucristo es el autor y consumador de nuestra fe. Hebreos 12:2. Él es el quien perfecciona aquello que nos ha sido enseñado a través de las Escrituras. Efesios 3:12-21. Hermanos, siempre hemos sabido que el Nuevo Testamento es el complemento del Antiguo Testamento, ¿no? Profecías en el Antiguo Testamento se cumplen en el Nuevo Testamento. Entonces, la educación venimos arrastrándola o una herencia del Antiguo al Nuevo Testamento, ¿no? Y hemos visto, y creo que en estos últimos días, se va a cumplir o vamos a recordar un cumplimiento que fue el Antiguo Testamento. ¿Cuál sería? A ver, una de las grandes profecías que se va a cumplir y vamos a recordar en estos días, en este mes. Está hablando supuestamente del día de Navidad, de nacimiento. porque realmente en ese día de Navidad no es que Jesús nació en esa fecha, pero ya es una Sí. cultura, una costumbre, es una cosa que ya se le cambió el cerebro a todo el mundo y tenemos yo no sabía, igual cuando ya conocí ya la palabra, dije, ¿qué estoy haciendo? Adorando a un yeso y a una fecha que no nació Jesús. Eh, hace arrastrar a culturas, costumbres. Ya el otro día escuché eso. El día de Navidad, hermanos, tráiganse regalitos para que regalemos en la iglesia. ¿Cómo hacer semejante soncera, pues, de llevarse regalos a la iglesia, pues, pastor? No se puede. Entonces, ahí también está nuestra enseñanza como educación. No podemos hablar de Navidades. Amén, pastor. Ok, no estamos hablando de la fecha, ¿no? Yo le decía, estamos hablando de la profecía que se va a cumplir o vamos a recordar una de las grandes profecías, nos dice lo que estamos hablando, que la influencia del Antiguo Testamento. Mire, ¿cómo era Jesús como maestro? Jesús como maestro, ¿no? ¿Cómo sería ese privilegio que tuvieron los discípulos y la gente que estuvo cerca de Jesús, que llegó a conocerlo a Jesús, ¿no? Aparte de los 12 discípulos, la gente que más allegada a Jesús? ¿Cómo sería ese maestro, no? Vamos a conocer rápidamente a Jesús como maestro. Número uno, su énfasis en la enseñanza. Dado que Jesús es el máximo representante de la enseñanza cristiana, él es nuestro ejemplo para la enseñanza y la educación. Jesús era un maestro de designación que él mismo reconoció. Juan capítulo 13, versículo 13, hermana Olga. Amén, pastor. Dice así, vosotros me llamáis maestro y señor, y decís bien, porque lo soy. Interesante, ¿no? Mire, dicen, usted me llama maestro y no le pelaron. Sí, porque soy maestro. Vamos a ver qué dice en Juan 3:2. Ahí mismo, hermana Olga, ya que lo tiene Juan, capítulo 3, versículo 2.
Amén, pastor. Este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces, si no está Dios con él. ¿Quién lo visitó a Jesús en la noche? Otro maestro, Era Nicodemo. Nicodemo. Mire, le dice, Rabí, maestro, ¿no? Jesús como maestro. La gente reconocía a Jesús como maestro. Libros enteros se han escrito para describir a Jesús como maestro y para demostrar el énfasis que él dio en la enseñanza, ¿no? La gente reconocía que Jesús era un buen maestro. Mire, un rabino, uno de los grandes ahí, Nicodemo, va y le dice maestro. Reconoce que Jesús era maestro. ¿Cuáles eran los objetivos de Jesús? Aunque el objetivo primordial de Jesús era traer vida a la humanidad, en Juan 10:10 dice que Jesús vino a dar vida y vida en abundancia. Él comunicó la abundante calidad de esa vida a través de sus enseñanzas. O sea, Jesús no solamente dice, yo he venido a que tenga vida, vida en abundancia, no solamente le dijo de palabra, sino, esto es importante, la calidad de esa vida a través de su enseñanza, a través de su ejemplo, ¿no? Su mensaje incluía un concepto más claro de Dios, liberación del dolor, libertad de temores falsos que paralizan, victoria sobre la tentación, ciudadanía efectiva en el reino de Dios y entretenimiento y entrenamiento en el discipulado. ¿Sabe qué? Jesús no solamente le dijo van a tener vida, sino a través, su objetivo de Jesús era mostrar esa calidad de vida que él dice en Juan 10:10 a través de la enseñanza. ¿Sabe que esto es un gran, para nosotros esto es un gran desafío, que no solamente sea de palabras lo que enseñemos, sino con otros hechos, con otras actitudes, ¿no? De poder enseñarle. Y acá Jesús, no solamente el objetivo de Jesús era traer vida a la humanidad, sino a través de su enseñanza, enseñarle la calidad de vida que Él nos puede dar. Hermanos, esto es impresionante cuando hablamos de la enseñanza de Jesús. Número 3, ¿cuáles eran sus métodos y principios de Jesús como maestro? El método de enseñanza directa fue la escogida deliberada de Jesús, dado que no se dedicó a poner su mensaje por escrito. O sea, Jesús no fue una persona que escribió, sino que él lo habló, lo enseñó, lo vivió. Jesús enfatizó las verdades que el hombre ya conocía y recalcó lo que había sido revelado en las Escrituras, ¿no? Siempre Jesús hablaba de las cosas que ya él había leído de la Torá. Recordemos que Jesús era judío. Y cuando hablábamos de la educación del Antiguo Testamento, cuando habla de Deuteronomio capítulo 6, nos dice, y toda esa enseñanza, José se la había enseñado a Jesús. María se la había enseñado a Jesús. Entonces, cuando cada que Jesús hablaba, citaba algunas partes de las Escrituras. Entonces, él escribió estas enseñanzas en el corazón de los hombres. O sea, Jesús no agarró un texto o un libro y escribió, no. El libro de Jesucristo, no como Lucas, como Marcos, no. Sino lo que hizo Jesús fue escribir en el corazón de los hombres. Y en el Espíritu Santo fue enviado para guiarlos a la realidad consciente. Juan 14:26. El éxito de Jesús en la comunicación de su mensaje se puede comprobar
por el hecho de que tenemos tantas enseñanzas suyas registradas en los evangelios. Tantas enseñanzas de Jesús, ¿no? Tantas enseñanzas que podemos ver y una de las más conocidas, el buen sembrador. Tenemos el sermón del monte, palabra de los talentos, de las vírgenes. Entonces, tantas enseñanzas que Jesús nos dejó. Entonces, hermano, Jesús como maestro fue uno de los grandes maestros que nosotros podemos tener, ¿ya? Eso es la enseñanza en el Nuevo Testamento. Vamos a seguir. Principios educativos en la Biblia. Pastor, una palabrita. La enseñanza del Señor, como usted lo dijo, y en lo último, también tiene que ver mucho lo que es la parábola, ¿no, pastor? Porque la enseñanza nos está aplicando lo que ya le había enseñado inclusive su madre, a Jesucristo. Pero también él lo decía, no tan lo mismo, pero lo hablaba en la parábola. Y ahí los que estaban cerca de él le tomaron el formato de cómo era su enseñanza. Por eso es que era un buen maestro, el mejor de los maestros. Gracias, pastor. Amén. Algo más que quiero acotar, Pastor Valdir. Sí, sí. Según el libro de San Juan 14, verso 26, dice así: mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Esas palabras, es importante también, ¿no? La obra del Espíritu Santo, que Él nos va a enseñar y nos va a hacer recordar también la palabra de Dios. A muchas cosas nos va a redarguir también el Espíritu Santo. Es importante dejarse guiar con el Espíritu Santo. Nada más eso quiero acotar, pastor. Amén. Vamos a seguir. Principios educativos en la Biblia. ¿Cuáles son los principios educativos en la Biblia? Número 1, inciso A. El propósito bíblico. Segunda de Timoteo 3:16. A ver, alguien que me lo lea, por favor. Ahí está escrito, dice, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. El propósito de comunicar la verdad bíblica se establece en 2 de Timoteo 3:16. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. La verdad bíblica debe ser enseñada y aprendida. Las escrituras son fundamentales en la enseñanza cristiana. Hermano querido, no solamente debemos de enseñar, sino se debe aprender, ¿no? ¿Cuál es los principios educativos de la Biblia? Número 1, el propósito bíblico. Y el propósito bíblico es en comunicar la verdad bíblica. Hermanos, pastor, líder que no enseñe la verdad bíblica en sus iglesias, más se rigen en dogma, en manual, no sé qué más, estamos perdidos. ¿Cuál es el propósito bíblico? Es de comunicar la verdad bíblica que dice en 2 Timoteo 3:16. Nuevamente vamos a leer. Toda la escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. La verdad bíblica debe ser enseñada y aprendida. Hermanos, si nosotros solamente enseñamos y no la aprendemos o no la practicamos, estamos mal. Número 2, el mandato de enseñar. Pastor, si me permite Sí, una hermana, consulta. siga nomás.
a lo que usted acababa de decir y lo que nos habla la palabra del Señor, que toda palabra es inspirada por Dios, ¿no es verdad? Y que tenemos que cumplirla, ¿no? Y por qué entonces en el cuarto mandamiento dice, nos manda que santifiquemos el día sábado y muchos no lo hacen. Esa es mi pregunta, pastor. Sábado, sabadito, ¿no? ¿Por qué celebramos nosotros o por qué celebramos el domingo? ¿Por qué hacemos culto los domingos? Obviamente que el domingo es el día de resurrección, ¿no? Pero que nos manda el mandamiento que 6 días trabajarás y el séptimo el Señor Padre reposó y que nosotros también deberíamos hacer lo mismo y lo dice en el cuarto mandamiento. Esa es mi pregunta nuevamente, pastor. A ver. Está bien su pregunta, hermana, pero no se lo voy a responder porque nunca vamos a llegar a un acuerdo en doctrina. Eso es doctrina, ya, ¿no? Eh, cada denominación tiene su doctrina y el mundo evangélico celebra el domingo, pero eso va a ser en otra clase cuando nos sentemos a debatir doctrina. Se encuentra con el Señor. Amén, pastor. Claro, ¿no? Son los 10 mandamientos, ¿no? Bien claro. Amén, pastor. Sí, continuamos. Sigamos entonces, el mandato de enseñar. Dios nos ha dado el mandato de enseñar. Yo les decía en las primeras clases que es importante, ¿no? La educación cristiana no solamente abarca la escuela dominical, y que desde el miércoles vamos a comenzar ya a hablar de la escuela dominical, pero es importante que en nuestras iglesias, hermanos, tengamos escuela dominical, tengamos escuela dominical, ¿ya? Deuteronomio capítulo 6, versículo 6 a 9, nuevamente voy a leerle. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes y la atarás como una señal en tu mano y estará como frontales entre tus ojos y la escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Y hablamos en Mateo 28, 16 al 20. Pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Y Jesús se acercó y les dijo diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Jesús nos manda que enseñemos. ¿Y qué es enseñar? Dar las buenas nuevas. Dar las buenas nuevas. Número 3. La enseñanza es acción de Dios. La enseñanza es acción de Dios. El mandato se intensifica cuando quien lo emite también lo lleva a cabo. La enseñanza es acción. Yo no puedo enseñar diciendo evangelicen si yo no voy y evangelizo. No voy a enseñar diciendo ayunen si yo no ayuno. No voy a decir diezmen si yo no diezmo. Ofrenden si yo no ofrendo. Sean obedientes si yo no soy obediente. No puedo decir sujétense a las autoridades y cuando me toca a mí sujetarme, no lo hago. ¿Me entiende? La enseñanza es acción de Dios. El mandato se intensifica o tiene más relevancia o se hace carne en nosotros que cuando quien lo emite también lo lleva a cabo.
Y Jesús lo hizo así. Jesús lo hizo así. Jesús lo que enseñaba lo vivía. Jesús lo que enseñaba lo vivía. Job capítulo 36, versículo 22 dice, he aquí que Dios es excelso en su poder. ¿Qué enseñador semejante a él? Pablo nos recuerda, la gracia de Dios se ha manifestado para la salvación de todos los hombres, enseñándonos que renunciemos o que renunciando a la piedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. ¿Y quién lo dijo eso? El apóstol Pablo. Y él lo estaba viviendo en carne propia. Entonces, hermano querido, la enseñanza se hace carne en nosotros cuando el que está enseñando también la hace. Preguntas, hermanos, hasta aquí. ¿Alguna experiencia que tengan en cuanto a las enseñanzas? El día miércoles ya vamos. ¿Cómo están con sus tareas? Pastor ¿Tienen Valdir, dudas sobre sus tareas? eh, sencillamente quiero serle bien honesto, Pastor. En esto del primer día, aunque le estoy haciendo el seguimiento, pues no estaba los primeros, segundos 2 días y tengo la información solamente de lo que es la grabación de los mensajes, o si es que hay algo más, pues nos puede aclarar, por favor. Claro. Ustedes me tienen que dar una clase en la escuela dominical. Ya. Si no tienen jóvenes, la clase con los adultos. Si no tienen niños, ustedes escojan la clase que tengan en sus iglesias. ¿Ya? Es una enseñanza normal, pero me tienen durante la enseñanza, tal vez la parte central o la despedida o el saludo, me tienen que grabar unos 3 a 4 minutos, ¿no? Tal vez usted le encara a su hijo o a quien sea, usted está enseñando y que él lo grabe 4 minutos, grabando, usted enseñando. Nada más. Y ahí me lo manda la grabación y me dice el tema. Yo enseñé el tema, no sé, liderazgo o el tema que usted ya ha enseñado. Nada más y eso es hasta el 20, hermano, hasta el 20. O sea, tienen este domingo más para hacer sus tareas. Listo, Pastor. Aunque ya cuando dice son 3, 4 minutos o hasta 5, hombre, nosotros no pasamos 2, 3 minutos, horas pasamos enseñando, pero lo vamos a resumir. No, pastor, usted enseñe la hora que normal. Lo que yo le estoy Ya. pidiendo es que alguien lo grabe 3 minutos nomás, usted ahí enseñando, vale. nada más. Sí, Usted perfecto, ya normal entendí enseña que... nomás. ¿Alguien más? Vale, ya lo... ¿Alguna duda? ¿Nadie más? Hermana Felipa. Sí, pastor. ¿Cómo está en su tarea? Este domingo tenemos, pastor, para poder presentarle, ¿no? Porque este domingo es el último, porque si es el otro domingo ya no da, pastor. Eso estoy viendo. Pastor, Ok. No se dejen acumular, hermanos. Recuerden que es hasta el miércoles 20, ¿ya? ¿Alguna duda más? Cualquier duda, hermanos, que tengan, me la hacen al WhatsApp. Ya me la hacen nomás, no tengan pena.